Los talibanes ganan terreno en Afganistán a medida que se retiran las tropas de la OTAN. Los rebeldes capturan una capital tras otra y lo hacen a una velocidad que no deja de sorprender dentro y fuera del país. Los combates son encarnizados también en torno a la capital de la provincia Kunduz, en el norte del país, donde estaba estacionado el ejército alemán. Ya controlan una cuarta parte de las capitales. La ofensiva de los talibanes y sus actos de venganza llevan a muchas personas a huir. Cientos de miles de desplazados internos cuyo futuro no podría ser más incierto. En A Fondo nos preguntamos, ¿avance talibán? ¿Qué futuro le espera a Afganistán? «20 años de intervención militar en el país, ¿de qué han servido? ¿Corre Afganistán el riesgo de convertirse en la nueva Siria, por ejemplo?» Hacemos balance de todo esto y lo hacemos en A Fondo. Y me acompañan hoy en el estudio Burkhard Bierke, que es periodista de la radio alemana Deutschlandradio. Burkhard cree que sin una hoja de ruta real a largo plazo la intervención militar tenía que fracasar. Ahora hay que evitar que con los talibanes regrese el terror internacional. Amir Valle, escritor y periodista de Deutsche Welle, experto en Oriente Próximo. Amir considera que el regreso del terror talibán parece inminente. Queda clara la nulidad de las intervenciones cuando se asume que solo la fuerza militar abonará el terreno hacia la libertad y la democracia. Y Pilar Requena es directora del programa Documentos TV y reportera internacional y de investigación de Radio Televisión Española, autora del libro Afganistán y de varios reportajes sobre el país. Pilar dice que si los talibanes logran hacerse con el poder en Afganistán, su triunfo envalentonará a los terroristas yihadistas islamistas radicales en todo el mundo. Lo verán como una victoria sobre Occidente y los infieles. Bienvenidos a ustedes, bienvenidos a los tres. Pilar, me gustaría empezar contigo. Evidentemente es una retirada largamente anunciada. Llevamos 20 años hablando del momento para retirarse, pero ¿te sorprende a ti la velocidad con la que están avanzando los talibanes ahora mismo en el país? Vamos a ver, esta es la retirada final. La retirada del grueso de las tropas de ISAF y de la OTAN y de Estados Unidos fue ya a finales de 2014, anunciada a bombo y platillo por el presidente norteamericano Obama, dándole tiempo a los talibanes perfectamente a esperar, a reagruparse y a empezar a avanzar sobre el país. Lo empezaron a hacer donde no estaban, que ya había zonas que tenían ocupadas, lo empezaron a hacer a partir de 2015. Esta es la conquista, si lo queremos llamar así, de las ciudades, de las capitales de provincias. La parte rural llevan ocupadas desde hace ya muchos años. Lo que se van ahora son las últimas tropas internacionales, que eran mínimas, y sobre todo se van las norteamericanas, que eran las que mantenían de alguna manera la presión militar que controlaba a los talibanes. No es que estuviese anunciado, es que en el 2011 ya lo advertimos muchos cuando Obama lo dijo. Yo en el 2011 lo tengo publicado, ya dije de no pararse esto y de llevarse a efecto real en la retirada del grueso de las tropas internacionales, Afganistán se encamina o bien a una victoria total de los talibanes y a terminar en el poder en Kabul o a una guerra civil. Entonces, no nos hemos equivocado. Ya sé que es difícil hacer pronósticos, Amir, sobre todo cuando se trata de Afganistán. Hay expertos que dicen que en 90 días ya podrían estar en Kabul, como decía ahora mismo Pilar. ¿Tú te atreverías a hacer pronósticos? ¿Puede ir incluso más rápido que 90 días? Yo pienso que puede ir más rápido. Y puede ir más rápido por eso que decía, justamente lo que decía Pilar. Se trata de un grupo que ha tenido tiempo de organizarse en la sombra. Y no solamente dentro del territorio de Afganistán. Hay que recordar que, por ejemplo, desde Pakistán, ellos tienen muchos contactos y han incluso conseguido formar las nuevas élites de los talibanes en la nación de Pakistán. Básicamente, mucha gente piensa en una sola ciudad, pero realmente es una fuerza que está distribuida básicamente en todo Pakistán. Recientemente salió también un documental bastante curioso en el cual se hablaba, por ejemplo, de cómo en algunas escuelas oficiales en Pakistán se está entrenando de algún modo también a estos nuevos líderes talibanes, cosa que era de esperar. Yo no pienso que, no creo que sea tan largo el tiempo de espera. Me atrevería a asegurar que dentro de muy poco el ejército afgano
prácticamente está maniatado en todos los sentidos. Digamos que el ejército afgano son 300.000 efectivos y se habla de 85.000 combatientes talibanes. O sea, realmente, pero hay que recordar que sobre todo la zona de expansión y de control de los talibanes hace mucho más incómodo cualquier tipo de maniobra del ejército, además. Pues iremos viéndolo a lo largo del programa. Quiero ir desgranando un poco vuestras citas. Decías, Bocat, que no hay una estrategia a largo plazo, que ahí radica quizás una de las fallas de estos últimos 20 años de la intervención militar. Tampoco hubo nunca un escenario de salida claro, del país. ¿Se podían haber marchado en otro momento? Por ejemplo, cuando mataron a Osama Bin Laden. ¿Cómo lo ves tú ahora posteriormente? No, las ausencias de políticas, por ejemplo, con Pakistán. Amir lo mencionó. ¿Por qué no se presionó a Pakistán de controlar más a los talibanes, ¿no? ¿Dónde estaba Osama Bin Laden cuando lo capturaron? Estaba en Pakistán. ¿Por qué no se presiona a Arabia Saudita, que paga muchos dineros a los talibanes? ¿Por qué no a los Emiratos? Yo creo que ahí faltó este elemento crucial en la estrategia. Y además, desde un inicio era claro, ya lo sabemos desde la invasión soviética, desde los británicos, que Afganistán no es un país que se puede controlar fácilmente sin la inclusión de todas las tribus y todo. Y los talibanes son muy poderosos. O sea, había que integrarlos de una u otra forma en un gobierno, en el control del país, ¿no? Lo han intentado con las conversaciones en Doha. Pilar, volviendo a la pregunta del principio, porque estamos hablando del momento de partida final, aunque sea una retirada progresiva, como decías, después de 20 años de bajas por parte del ejército estadounidense, en torno a 2.500, y de muchos errores y también de la sensación de no haber logrado grandes cambios políticos. En cierta manera, ¿no es comprensible también la marcha, que tenía que llegar en algún momento? ¿Hemos pensado en algún momento las bajas que han puesto sobre la mesa los propios afganos? Más de 100.000. Y las que van a poner en el futuro, es que solo hablamos de nuestras bajas. No estamos teniendo en cuenta las promesas incumplidas ni los compromisos que se han saltado a la torera y que se adquirieron en la conferencia de Bonn y que se adquirieron después con los afganos. Jamás ha tenido y han tenido ejércitos internacionales y extranjeros una oportunidad como la que se abría en Afganistán en el 2001. Jamás han recibido una ocupación, una población con los brazos abiertos. Eso es lo que hicieron los afganos a finales de 2001. Eso es lo que han estado aguantando y por lo que se han estado esforzando los afganos. Es cierto que no han cumplido ellos tampoco con todo. Es cierto que esperaban quizá milagros muy rápidos. Pero también fuimos nosotros, la comunidad internacional, la que en la conferencia de Bonn colocamos a criminales de guerra, a señores de guerra en el gobierno afgano. Es decir, que... El único que no lo era Hamid Karzai, el presidente, que además fue una casualidad que fuese él el presidente elegido por Occidente. Por eso la comunidad internacional tiene que asumir ciertas responsabilidades, seguir asumiéndolas. Vamos a echar un vistazo precisamente a esa época de la que estás hablando, cuando comenzó todo. Es la guerra más larga que ha librado Estados Unidos. El próximo 11 de septiembre se cumplen 20 años de los atentados terroristas en Nueva York y Washington, una fecha clave. Por eso el presidente Joe Biden anunció que las tropas abandonarían el país para esa fecha. Una misión que ha perseguido a 4 presidentes y que no se ha coronado con el éxito que se esperaba. Recordemos qué motivó aquella misión internacional. Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center, Estados Unidos y sus aliados invadieron Afganistán. Su objetivo era acabar con la organización terrorista Al-Qaeda y su líder Osama Bin Laden. El país, que había sido ocupado por talibanes islamistas, dejaría de ser refugio para terroristas provenientes de todo el mundo. Pero el intento de construir una sociedad estable y democrática no prosperó. La corrupción y el narcotráfico florecieron. Gran parte de la población quedó en la absoluta pobreza. Y los talibanes tampoco pudieron ser derrotados. En el conflicto en Afganistán han muerto hasta ahora unos 3.500 soldados de la OTAN y sus aliados. Ni siquiera el acuerdo firmado en Doha en 2020 entre Estados Unidos y los talibanes pudo traer paz al país.
Estados Unidos decidió retirarse, pues se trata de una misión sin objetivos claros y con crecientes costos militares. El retiro de las tropas aliadas marca también el final de la operación más costosa de las Fuerzas Armadas alemanas. ¿Fue todo este esfuerzo en vano? Un balance muy negativo, el que se está haciendo mucho en los medios estos días. Fue todo en vano, fue un error desde el principio. Ya comentábamos algunas cifras, 111.000 víctimas civiles, la mayoría a manos de grupos terroristas, de grupos islamistas. ¿Hubo un error desde un principio? ¿Qué habrías cambiado, Amir, en la estrategia que tomó Estados Unidos? Una de las cosas que yo insisto siempre es en que una intervención militar basada solamente en el aspecto de la imposición de fuerzas, de la imposición, como decía Pilar, de determinados personajes en algunas, vamos a llamarlas conversaciones, que usualmente suelen ser violables absolutamente, no va a llevar a nada. Yo creo que, por ejemplo, lo que vemos aquí es lo mismo que hemos visto en otras intervenciones militares en las que de pronto las fuerzas llegan, imponen determinadas cosas y no hay un plan real, no hay una planificación, no hay una coordinación internacional sobre una acción específica. Es decir, no se puede modernizar un país, cambiar un país sobre la base de un solo criterio si no existen una conjunción de elementos que unifiquen lo invasivo, vamos a decir militarmente hablando en este caso, para frenar justamente ese poder militar con elementos y figuras de la diplomacia internacional que intervengan directamente en gestionar esa intervención. Y además, con la consolidación, y eso es lo que yo por lo menos he visto en casi todos estos elementos, con la intervención de tratar de desarrollar los aspectos de la sociedad civil, la sociedad política nacional, de un modo que logre encauzarse lejos de los traumas de un país en invasión. Es decir, es algo que es muy difícil, lo sabemos, pero no se va a lograr. Hasta ahora no ha sucedido una sola vez que esa fórmula de intervenir y intentar parar con la fuerza a alguien haya dado resultados. Pero se han hecho muchas más cosas. Háblanos, sí, Pilar, que has estado varias veces en el país. En primer lugar, nos olvidamos de un aspecto. Afganistán, la intervención consiguió erradicar a los talibanes y a Al-Qaeda, que tuvieron que refugiarse en las áreas tribales de Pakistán, en Quetta, en Karachi y en diversas zonas de Pakistán. Cuando entraron las tropas internacionales, el país estaba, entre comillas, más o menos pacificado. ¿Cuándo empieza a perderse esta guerra? Si es que podemos llamar guerra a lo que empezamos en el 2001, que yo no lo llamaría guerra, ni tampoco lo llamaría invasión, ni tampoco lo llamaría ocupación. Pero intervención militar, sí. Intervención militar, por supuesto, pero nos hemos olvidado de muchos aspectos. La intervención militar iba acompañada de los PRTs, que eran los equipos de reconstrucción provincial, que era donde se iban haciendo todos los avances a nivel humanitario, a nivel de reconstrucción. ¿Y tú los has visto, esos avances? Claro que los he visto. Claro que los he visto. Claro que he visto a afganos mirando y riéndose de la cooperación española porque estaban construyendo un puente que iba a unir dos partes de una ciudad, iba a permitir en invierno, con la subida de las aguas, que se pudiese acceder al hospital, y estaban riéndose diciendo, el puente no va a aguantar. Y claro que el puente aguantó y pidieron un segundo puente. Es decir, los afganos no son tontos. Infraestructuras y sobre todo también mucho en el plano de la mujer, de las niñas. En el plano de la mujer, pero exacto, es que a lo que me refería de los errores. En el 2003, parece que nos hemos olvidado, que el señor Bush decide que su objetivo prioritario era desde el primer momento la venganza por el 11S y el siguiente era irse a Irak. Y organizó una guerra en la que muchas tropas internacionales y muchos países internacionales también contribuyeron. La atención se fue para otro lado. Ni siquiera se dejó vigilada la frontera entre Pakistán y Afganistán. Y es cuando empezaron a avanzar los talibanes. Primer error, Estados Unidos, no el resto de la comunidad internacional, que ahí se tenía que haber plantado. Segundo, cuando las tropas internacionales quisieron empezar a desplegarse por el país, porque era necesario, primero, para mostrar a los afganos que se estaba haciendo algo más que una ocupación militar, Estados Unidos no las dejó. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba al cargo, junto con Canadá,
pusieron también el mayor número de muertos. Canadá, Reino Unido y Holanda, en Kandahar y en Helmand, toda la zona del sureste, la zona pastuna. Ahí se cometieron graves violaciones de derechos humanos. E incluso, yo diría, me atrevería a decir, crímenes de guerra por parte de tropas internacionales, específicamente, más que nada, las estadounidenses. Eso empezó a enajenar a una parte de la población, sobre todo pastuna, que es la que también tiene más simpatías hacia... ¿Y es lo que explicaría el avance de los talibán ahora mismo? Entre otras cosas, sí, porque vamos a ver, si tú te despliegas tarde y mal, cuando ya han avanzado los talibanes en muchos sitios. Estados Unidos lleva su propia política, por mucho que estuviese bajo mandato de la OTAN y mando... No, bajo mando OTAN y mandato ISAF, Naciones Unidas, al final se hacía lo que Estados Unidos decidía. Exacto. Es como cuando decidió Obama, llegó al poder, el pacifista, el Premio Nobel de la Paz, y decide anunciar fecha, día y hora de la retirada con varios años de antelación. También es un problema de la debilidad de los europeos, porque en este momento precisamente deberíamos, como europeos, por lo menos mantener una mínima presencia militar allá, porque de número de tropas, el ejército afgano oficial es mucho más numeroso que los talibanes, pero ¿por qué no funciona? Es como una carpa que cuando yo le quito los palos, y los palos son la presencia militar internacional, se cae toda la carpa y la gente está intimidada y no puede funcionar. Entonces, Europa, pero no tiene las capacidades, ni aéreas, ni de transporte aéreo y todo. Entonces, la debilidad de la Unión Europea en el campo militar, que no permite a los europeos ahora tomar las riendas, porque Estados Unidos están decididos de retirar. Pero volvemos al mismo tema, es decir, lo que ha dicho Pilar y lo que has dicho tú es lo que yo estoy hablando de la descoordinación. Es decir, una invasión no se puede hacer simplemente voy a invadir este país pensando que voy a solucionar un problema. Tienen que jugar otros grupos de elementos en los cuales se le pueda poner un freno a esos, totalmente de acuerdo, a esos intereses de Estados Unidos de, bueno, estoy aquí, tengo que conservar, pero bueno, ahora me interesa más porque me cambió el interés y voy a mover tropas para acá y voy a hacer esto. Yo creo que siempre tuvo ese interés. No, siempre, quiero volver al balance, al balance general. Porque finalmente, si hacemos también un balance positivo de estos últimos 20 años, si estábamos hablando, tú hablabas de infraestructuras, yo hablaba también de la presencia de mujeres en el Parlamento, de niñas que pueden volver a ir a la escuela. Decía la ministra, y aquí te pregunto a ti, Burkhard, como el panelista alemán en esta ronda, la ministra de Defensa alemana hoy, que los alemanes, con su presencia, la Bundeswehr había logrado el mandato parlamentario que tienen, que es el de que Afganistán no siga exportando terrorismo al exterior. En ese sentido, también ese sería un logro de estos últimos 20 años, ¿o no? Sí, pero ya sabemos que Al-Qaeda sigue presente, ya sabemos que los talibanes están fomentando otra vez el terrorismo internacional y que las promesas dadas en el proceso de Doha no se van a cumplir. O sea, o fue ingenuidad o comodidad de parte de la negociación norteamericana de aceptar o de creer en los talibanes, y no han aprendido la historia nada. De nada la historia de Afganistán sabemos que es muy movida. Primero, no solo está Al-Qaeda y los talibanes, está también el Estado Islámico de Jorasán y otros grupos. Veremos si luego no hay, a su vez, una guerra entre los talibanes y el Estado Islámico de Jorasán, porque no tienen los mismos objetivos ni las mismas pretensiones. Los talibanes, en principio, tienen mucho más un objetivo nacional y regional. Todos sabemos que el Estado Islámico aspira, y lo mismo que Al-Qaeda, a una política mundial. El haber dado carta de identidad a los talibanes hace un año en Doha fue un tremendo error. Error absoluto. O sea, ayer escucho, creo que era la portavoz norteamericana, decir que cuál va a ser el papel de los talibanes o cuál quieren los talibanes que sea su papel a nivel mundial. Pero vamos a ver, señora, ¿a usted se le ha ido la olla? Sí, vamos a ver, ¿cómo puede preguntar que cuál va a ser el papel de ellos? El papel nuestro es aislarles. Integrar a los talibanes en esa ronda de negociaciones
Pero después de muchos años de ver que otras estrategias no funcionaban, es por la cual el gobierno estadounidense llegó a esa conclusión. Carta de identidad y carta de actor internacional a unas personas que no respetan la democracia, que no respetan los derechos humanos, que no tienen ninguna intención... Pero Pilar, han intentado contener a esas... Estamos de acuerdo en las atrocidades que cometen los talibanes y que no son precisamente las hermanitas de la caridad, pero llevan muchos años intentando contenerlos por muchas otras vías. Pero es que los talibanes no tienen ninguna intención de compartir el poder. Aunque lo digan así. ¿Pero qué van a decir? Vamos a ver, eso es como el antiguo embajador talibán en Pakistán, Saem Salem, que estuvo también en Guantánamo, cuando le entrevisté y me decía, no, que en esta ocasión sí que van a dejar estudiar a las niñas y tal. Y le dije, bueno, ¿y por qué no lo hiciste en el año 96? No, porque claro, nos aislaron, bueno, no teníamos dinero y tal. Y le dije, bueno, pero los niños sí que estudiaban. Y me decía, bueno, es que los niños, digo, no, podíais haber partido el dinero que había para la educación 50-50, 50% para las niñas y 50% para los niños. Normalmente un talibán nunca mirará a una mujer a los ojos porque somos cosas para ellos. Entonces ahí la respuesta... Me miró a los ojos, me quería perforar la mirada. La respuesta la tienen que tener entonces, aparte también, como dice Biden, los propios afganos. Antes de seguir, me gustaría que recordemos lo que dijo el presidente Biden sobre el futuro de Afganistán esta misma semana. Dijo no arrepentirse de la decisión tomada. Los afganos deben luchar ellos mismos, luchar por su nación. Estados Unidos insistirá en que se sigan cumpliendo los compromisos adquiridos y proporcionará apoyo aéreo. Se asegurará de que su fuerza aérea funcione y sea operativa. Los reabastecerá con alimentos y equipos y pagará sus salarios, pero deben querer luchar. Bueno, esa pregunta implícita parece que no quieren luchar y la pregunta es también, ¿son capaces de defenderse frente a los talibán? Ahora mismo el ejército afgano, ¿cómo lo ves tú, Amir? Bueno, ahí tú tienes que poner tu pregunta, ¿les están pagando? O sea, es muy interesante porque tienes que poner quién les está pagando a los talibanes. El montón de dinero que les está entrando a los talibanes y de pronto Estados Unidos, comunidad internacional, deja solo al pueblo afgano. Es algo muy simple, ¿no? En ese plano. Yo ahorita estaba pensando en la proyección que más se viene y es la pregunta que nos haríamos todos. Todo lo que parece indicar, dentro de poco vamos a tener un gobierno talibán que puede resultar importante, con un poder fuerte como para pedir a la comunidad internacional que se les reconozca. Los vamos a reconocer. Es decir, no, el problema es eso. El problema es que si seguimos la óptica que opera en todas las instituciones internacionales de lo políticamente correcto, lo van a reconocer. Vamos a ver sería triste que la comunidad internacional reconociera a un gobierno que primero viola todos los acuerdos, que sume al pueblo en una pobreza absoluta, en unas violaciones horribles de los derechos humanos, no solamente contra las mujeres. Es decir, acuérdense que eso le va a toda la población, salvo los hombres, entonces, que de algún modo. Pero lo que yo digo es, la comunidad internacional está preparada para si los talibanes llegan a Kabul, dominan el país, para tener una estrategia. Vuelvo a lo mismo de siempre. Creo que se intenta solucionar un problema que es de raigambre universal, con acciones muy particulares, muy específicas, sin un consenso y sin un programa establecido real. La comunidad internacional no parece estar ni siquiera capacitada ahora mismo para hacer una retirada sin que el país se caiga a pedazos. Pero quiero volver a la pregunta para nuestros espectadores en general, para saber cómo funciona el país. ¿Cómo se explica la impotencia del ejército afgano ahora mismo frente a los talibán, Pilar? Primero, hay que ver si les están pagando los sueldos y qué salarios les están dando. En muchas ocasiones los talibanes les ofrecen más. Segundo, hay que ver étnicamente quiénes están combatiendo dónde. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque en un principio la idea era que no combatiesen étnicamente los pastunes donde los pastunes y los tayikos donde los tayikos, para no tener que enfrentarse a su población, directamente. Pero ¿qué ocurre? Un pastún probablemente no esté entendiendo al tayiko que habla farsi. Eso está pasando en el propio ejército. Una de las cosas que a mí me sorprendió cuando estuve en un entrenamiento
es que no paraba la traducción. Y yo en un momento determinado le dije a mi traductor, oye, vamos a ver, ha dicho esto el militar norteamericano y este no para de traducir. Me dice, están traduciendo en dos. Ajá. Están traduciendo en pashto y están traduciendo en farsi. Es decir, probablemente hay grupos de militares que no se entienden entre sí, que unos hablan pashto y otros hablan farsi. Puede ser que el jefe, que el comandante hable los dos idiomas, o puede ser que hable el inglés. Eso número uno. Número dos, hemos tenido que levantar y crear y entrenar un ejército de la nada en menos de 20 años, con estas estructuras tribales, étnicas que hay que tener en cuenta. Pero les han dejado armamento que no saben manejar. Y por eso se están produciendo todas esas deserciones, porque quiero decir, están ganando terreno muy rápido y desde fuera... Pánico. El pánico, y hay que ver la táctica de los talibanes, ¿no? Van a entrar, sabemos que si me pillan es la muerte segura. No hay prisioneros de guerra con los talibanes, porque no hay convención de Ginebra con los talibanes, porque no es una guerra. De acuerdo, entonces... Pero además es un detalle muy interesante también que hay que decir. La estrategia de control del país de los talibanes está siendo muy inteligente. Es decir, ellos están buscando las fuerzas en zonas muy específicas que ellos saben que son, digamos, que tocan los nervios del país también. Bueno, han empezado al principio en la zona norte porque esa es la menos protagonizada. Exacto. Yo, en cualquier caso, creo que va a quedar libre el Valle del Panjshir como siempre. Completo. Los tayikos de Masud van a seguir plantando cara. Vamos a ver qué pasa con Herat, porque Ismail Khan se ha puesto al frente de milicias locales y probablemente al final se pondrá al frente también de los comandos del ejército que lleguen. Vamos a ver Dostum, que lo último que creo es que estaba en Kabul, pero probablemente se traslade al norte. Cuidadito, no defiendo ni a Dostum, ni a Ismail Khan, ni a nadie, porque no sé si son peor. Sí, no sé cuál es peor, pero acuérdate de la estrategia, o sea, sobre todo Ismail, cuando él habla de la estrategia de la cimitarra. Es decir, para llegar a Kabul vamos a establecer la estrategia de la cimitarra, es decir, conquistar así. Es decir, de hecho, muchos están huyendo ahora mismo a Kabul, ¿no? Como el único lugar donde quedan más tropas internacionales, donde, quiero decir, todos aquellos que han colaborado también con las tropas internacionales, cuyas hijas ahora están amenazadas si entran los talibán y demás. Ante este panorama, sabiendo que las tropas internacionales no van a volver, sino que se están marchando, mi pregunta es, ¿solamente un acuerdo negociado al final puede poner fin al conflicto? ¿Qué? ¿La conquista? ¿A negociar con los talibanes? quién? O sea, pues yo creo que la única salida es para que esto no termine en una guerra civil muy sangrienta. Yo creo que hay que cantonizar el país. Como tú dijiste, hay ciertas zonas de influencia de los famosos warlords, ¿no? De los jefes de guerra, de sus tribus y todo, y hay zonas donde los talibanes van a controlar. O sea, hay que dejar las zonas de influencia esperando que de pronto Kabul quede libre y todo, y hay que encontrar... Es que nos olvidamos de una cosa. Kabul, por ejemplo, durante la invasión soviética y la ocupación soviética, Kabul permaneció completamente... Es posible defender con 3 círculos de seguridad Kabul. No hubo manera, los mujahidines no lograron entrar a Kabul hasta que se fueron las tropas soviéticas. Quienes destrozaron Kabul fueron los señores de la guerra en la guerra civil de los 90 al 96. Y no hay que olvidar quién dio el dinero y las armas a los mujahidín, o sea, los predecesores de los talibanes, los Estados Unidos, porque era la Guerra Fría y querían actuar contra la Unión Soviética de la época. Entonces, ahora los espíritus que yo mismo alimenté me están comiendo prácticamente. Claro. Es decir, Afganistán vuelve a ser una pelota entre Estados Unidos, China, que ya está negociando con los talibán, en Rusia, en Uzbekistán, etcétera, etcétera, ¿no? Nuevamente. Es que, vamos a ver, yo creo que uno de los errores que se han cometido, y lo hemos dicho muchos desde hace mucho tiempo, es que nunca hubo una conferencia regional seria. Exacto. O sea, nunca la hubo. Regional, quieres decir que implique Pakistán, a Pakistán, India, China, los TANES, las repúblicas de Asia Central, y luego, bueno, ya la comunidad, ¿Qué sentido tenía hacerla en Doha? internacional. ¿Qué sentido tenía hacer algo en Doha? Nada.
Okay. En Doha, bueno, pues porque en Doha se les había dado carta de identidad y una oficina a los talibanes. Pero vamos a ver, es que hay dos talibanes, digamos, los de Doha, que parecen los diplomáticos, los que parecen dispuestos a negociar, y la realidad sobre el terreno, que va a ser mucho más violenta y mucho más dura que la vivida en el 96. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque en el 96 la población, harta de los señores de la guerra, que luego les impusimos y no hicimos justicia transicional, lo digo para que recordemos también lo que está sacrificando la población afgana. La población afgana los recibió con los brazos abiertos porque venían con el Kalashnikov en un lado, con el Corán en el otro, pero prometiendo estabilidad y seguridad. ¿Cuál es la diferencia ahora? La población afgana sabe lo que son los talibanes y no los quiere. Y se opone, y ellos lo saben. O sea, que están avanzando solamente a base de sangre y fuego. De la fuerza, sí, completo. Sangre y fuego, de terror. De terror. Tampoco en las zonas rurales donde se dice que sí que cuentan con más apoyo, porque es a donde no han llegado las ayudas internacionales. Vamos a ver, cuentan con más apoyo, es cierto, en Helmand y en Kandahar, pero en Kandahar también hay muchísima gente contraria a los talibanes. O sea, no puedes decir que porque sea la zona pastún, todos están a favor de los talibanes porque ellos son pastunes. No es verdad. Lo que pasa es que es verdad que ahí cuentan con sus familias, cuentan con sus tribus, cuentan con sus clanes, y es más fácil pues controlar, y es donde la gente también tiene más miedo, porque quizás es donde menos se ha penetrado y cuidado también, donde más violación de los derechos humanos se han cometido durante la invasión y la ocupación. Es decir, que realmente el balance que haces es con todo muy negativo, quiere decir que las tropas internacionales no han sabido ganarse a la población afgana. Yo diría no todas las tropas internacionales. Vamos a ver, creo que las tropas europeas, sinceramente, las he visto sobre el terreno, hicieron un buen trabajo. No alinearon a la población, salvo con algunas cosas. Yo recuerdo una entrevista con el embajador norteamericano en Kabul, que había sido uno de los militares que habían preparado la invasión el ataque del 2001, que cuando le pregunté, vamos a ver, ¿con qué expertos en cultura y costumbres afganas contasteis en ese momento? Y me miró con cara ¿de qué me estás hablando? O sea, nuevamente no escuchar tampoco y aprender de la población. Me dijeron que los expertos eran los expertos en Afganistán de los años 80 y les dije, perdón, ha habido una guerra civil, ha habido un régimen talibán y sobre todo hay un Pashtunwali que ustedes se han estado saltando a la torera en la zona pastuna. Y me guste o no el Pashtunwali, que no me gusta nada, porque es Edad Media, no, es todavía más antiguo que la Edad Media. Y no es islámico, es preislámico, es el que rige. Y tú no puedes entrar en una casa, y mucho menos siendo militar y hombre, en una casa donde rige el Pashtunwali y donde hay segregación, tú no puedes entrar, y mucho menos en la zona de las mujeres. Violas el Pashtunwali. Ese hombre solo puede recuperar su dignidad matándote. ¿Entendemos ya un poco lo que ha ido pasando estos años? Una de las muchas lecciones que tengan que aprender las tropas internacionales, especialmente Estados Unidos, de esta intervención militar. Me gustaría que miráramos, porque se nos está escapando el tiempo, también a los próximos años, lo que está por venir. La retirada de Estados Unidos y sus aliados evidentemente empeora la situación ahora mismo de muchos afganos. Cada vez son más los que se plantean abandonar el país. Muchos de los que cooperaron con las tropas aliadas, traductores, por ejemplo, envían a sus hijas a Kabul por temor a que sean raptadas o violadas. Cada vez son más los que quieren salir de Afganistán. Huyendo de los continuos combates y de los talibanes, estos afganos encontraron refugio en una escuela. A la fecha hay casi 3 millones de desplazados internos desde que iniciara la operación militar en Afganistán. Cada vez más personas se ven obligadas a emprender el peligroso viaje a los países vecinos o hacia Europa. Turquía es el país de tránsito más importante y en donde acaba la mayoría. Muchos ciudadanos alemanes y de otros países de Europa temen que se produzca una nueva oleada de migrantes. Alemania está en pleno inicio de campaña electoral, pero ya se debate sobre los refugiados afganos que viven en el país. A diferencia de otros estados de la Unión Europea, el gobierno insistió durante mucho tiempo en expulsar a los solicitantes de asilo con historial criminal. Esto antes de que las deportaciones fueran canceladas. Los afganos que solían apoyar a las tropas alemanas se sienten amenazados por el avance de los talibanes y esperan poder pedir asilo en Alemania, pero solo a unos pocos se les permite la entrada al país.
¿Les dará la espalda a Alemania a los afganos? Bueno, Alemania acaba de frenar esas deportaciones, aunque hasta hace 2 días decía que iba a continuar con las deportaciones. Parece evidente que va a haber más refugiados. Es evidente, y lo que concierne a los intérpretes, a la gente que trabajó con las tropas, no solamente las alemanas, todas las tropas de la OTAN, de ISAF, tenemos la obligación ahora de salvar a esta gente porque, como Pilar lo ha expresado muy bien, los talibanes no conocen los derechos humanos, ellos matan. Y toda esta gente está en peligro de vida y es nuestra obligación de mandar ahora vuelos charteres y sin hesitación, sin esperar los papeles ni nada. Yo creo que hay documentación muy clara quién trabajó y no solamente los últimos 2 años, que recién se alargó el tiempo, que también los que trabajaron antes. Toda esa gente está en peligro de vida. Pero Alemania vuelve a atraparse en estos rollos burocráticos porque decía la ministra de Defensa hoy que no era un problema de Alemania, que Alemania los quiere sacar, pero que es el gobierno afgano el que no le da los visados, los papeles a esa gente para salir. ¿Crees que es nuevamente pero uno puede presionar al gobierno allá? Eso es una excusa para mí. Eso es una excusa muy débil. Puede haber problemas de seguridad. Y también hay, sí, claro. Pero no otra. Sí, el miedo de pronto importar terroristas y todo, ¿no? Pero no creo. ¿Cuánto hay de táctica electoral? Estamos a 2 meses de las elecciones aquí y no quieren darle tampoco campo a la AfD, a la Alternativa für Deutschland, porque la ultraderecha no quiere más inmigrantes, pero yo creo que sí vamos a ver afganos aquí y hay que regularizar para no mandar a esta gente por Irán, por Turquía, por toda esa vía terrible ahora que va a empezar el invierno. No, eso es inhumano y tenemos la obligación. Nosotros defendimos nuestra libertad en el Hindu Kush, como lo dijo el anterior ministro de Defensa de Alemania en la época, y Peter Struck, y ahora pues esta gente que también salvó a nuestras vidas porque logramos evitar actos terroristas coordinados en Afganistán durante muchos años. Entonces hay que recompensar a esta gente con darles refugio. Aquí es una obligación humanitaria, humanitaria absoluta. Y igual Estados Unidos tiene que asumir todos los que trabajaron para ellos y todo. No, porque pero Estados Unidos ya lo tiene asumido. Sí. Estados Unidos ha sacado ya muchos, los tiene algunos en repúblicas del Asia Central y desde allí los van a 18.000 visas, ¿no? Que han dado. Pero el problema puede ser también un tema de seguridad. Cada día que pasa es más difícil. Sacarlos. Porque, vamos a ver, la mayor parte, por ejemplo, en el caso de Alemania, muchos de ellos, aunque no todos eran de la zona del Kunduz, ni de Kunduz ni de Mayar el Sharif, pero había gente de Mayar el Sharif, sobre todo la parte más civil, si están atrapados ahora mismo, rodeados por talibanes, no los pueden sacar y no van a poder llegar a Kabul. Es decir, cuanto más se tarde en la evacuación de todo ese personal civil y traductores, ingenieros, todos los que trabajaron, cuanto más se tarden en ir evacuándolos de las distintas zonas o la posibilidad de que lleguen hasta Kabul para evacuarlos desde Kabul, menos posibilidades va a haber. Entonces, no hay que pensárselo 2 veces, hay que sacarlos ya. Pero ¿cuál es el problema? Decías el futuro. El triste futuro es que al final se va a sacar a la gente más preparada del país. La gente más preparada va a ser la que va a poder salir porque es la que ha conseguido también, de alguna manera, hacer dinero durante estos años, gracias también a la intervención y a la ocupación internacional. Y lo más triste de todo es que lo que se ha conseguido, que ha sido más de lo que estamos diciendo en los medios, porque ha sido bastante más. Pregúntale a una niña que no iba al cole qué piensa de lo que ha pasado ahora. Yo me acuerdo de mi Farima, de una niña que conocí en el 2006, así, que me llamó la atención porque le gustaba el color, el morado como a mí, y me dijo que quería ser médico. La volví a encontrar en el 2011, seguía con la misma idea y seguía estudiando. Era una niña de la calle a la que, a la que hemos dado educación con donaciones y tal. Esa niña de la calle ya podía estudiar, había obligado a estudiar a sus hermanos y se dedicaba a seguir sacando con 16 añitos a otros niños de la calle para que estudiasen. ¿Qué le vamos a decir a todas las Farimas de Afganistán ahora? ¿Qué les vamos a decir? ¿Que las dejamos durante unos años ahí abandonadas para que las maten, para que les la piden, para lo que sea? Porque dentro de 5 años vamos a volver
Ese es tu pronóstico. Vamos a ver, en cuanto esté allí el Estado Islámico, tengamos un emirato, Al-Qaeda funcione desde allí, ¿qué vamos a hacer? Cuando veamos que los chinos, además, se hacen con todo, y los rusos, Occidente, en esa pelea que tenemos también, ¿vamos a dejarlo? ¿Hasta qué punto Afganistán, y me gustaría quitar, se nos acaba el tiempo y quiero que en esta ronda todos tengáis algo que decir, Afganistán deja de ser lo suficientemente interesante para Estados Unidos que cuando promete, pese a todo, que va a estar ahí, está más preocupado por su rivalidad con China que ahora mismo por lo que ocurre en Afganistán? ¿No tiene también que ver con Estados Unidos sencillamente ahora enfoca sus intereses, sobre todo comerciales, en otra dirección y ha decidido que a Afganistán le cuesta demasiado dinero y demasiados esfuerzos? Es que es eso. Es que es eso, ¿no? Fue desde el primer día fue eso. Con lo cual, esas afganas... $1 billón de dólares, y hay estimaciones que más de 2.000 billones y medio ha costado esa guerra de 20 años y tiene una semblanza con Vietnam, ¿no? Por ejemplo, se luchó una guerra, no murieron tantos soldados norteamericanos, pero mucha población civil y muchos afganos, como hemos escuchado. ¿Y con qué resultado? Que al fin el país caiga de nuevo en manos que desde ahora uno tiene que plantearse esa pregunta. En el peor de los escenarios en el que los talibanes lleguen, ¿vamos a reconocer, porque el mundo es políticamente correcto, a ese Estado? Pues yo pienso que debe ser un no absoluto. ¿Qué crees que va a pasar? No, el problema es que si lo vemos de acuerdo a lo que está pasando con el comportamiento internacional, si tú estás con unos terroristas sentándote en una mesa dándole una legalidad oficial, ya tú estás anunciando lo que viene. Y lo que viene es que si ellos llegan, toman Kabul, se apoderan del país, aunque sea de una parte fundamental, van a empezar a exigir determinadas cosas, porque seguimos con la idea de que con los terroristas hay que conversar, porque no, como tú decías ahorita, se buscan otras vías, no se consiguen, entonces hay que sentarse a conversar. Sin embargo, para salvar los logros, 3,5 millones de niñas a la escuela, todos los avances de los que hemos hablado, hay que buscar un diálogo, algo, porque los talibanes también necesitan dinero para manejar el país. Preservar el opio, no nos olvidemos, para preservar el negocio del opio. Para preservar lo tienen muy controlado. Para preservar lo conseguido, una frase que tiene que hacer la comunidad internacional en los próximos años para preservar lo conseguido, los logros. Establecer una estrategia real, no palabritas. Estamos cansados de palabras con esta gente, punto. Frenar a lo máximo el avance talibán en este momento. Vale, una frase, Pilar. Reconducir la situación y Europa que plante cara a Estados Unidos y de verdad demuestre que somos distintos en valores y en derechos. Exacto. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima edición de A Fondo.